One. Muy buenas noches. Esta es una exposición para Descubriendo la Física. Docente Robinson de Jesús Cuervo. Tema Decaimiento del beta. Por Carlos Mario Figueroa Bedoya. Universidad de Antioquia, año 2017. El decaimiento del beta. ¿Qué es el decaimiento del beta? Es una de las formas más comunes de la radioactividad. Este estima que surge de un proceso de quarks. El decaimiento beta está descrito por la teoría de Fermi e implicado en la no conservación de la paridad. La radioactividad está involucrada en el decaimiento del neutrón. El decaimiento del beta implica la emisión del electrón y un antineutrino, o un positrón y un neutrino, con un espectro de energía característico. La radioactividad del beta. Las partículas del beta son exactamente los electrones del núcleo. El término partícula beta es un término histórico usado en la descripción inicial de la radioactividad. Los electrones de alta energía tienen una mayor gama de penetración que las partículas alfa, pero mucho menos que los rayos gamma. El peligro de la radiación beta es mayor si se ingiere. La emisión beta está acompañada por la emisión de unos antineutrinos electrónicos, que comparte con el momento y la energía del decaimiento. La emisión de la partícula del electrón y el positrón también se conocen como el decaimiento beta. El decaimiento beta puede ser visto como el decaimiento de uno de los neutrones a un protón, vía interacción débil. El uso de un diagrama de Feynman para la interacción débil puede clarificar este proceso. Características del fenómeno de transformación radioactiva. Se denomina radioactividad al proceso de transformación espontánea de núcleos atómicos mediante la emisión de radiaciones. Es un fenómeno estadístico que solo puede definirse en una población. Es imposible predecir el momento en que irá a desintegrarse un átomo en particular. Como consecuencia de la transformación, el número de átomos radioactivos va disminuyendo en el tiempo. Periodo de semidesintegración o período es el tiempo en el que se transforma la mitad de los átomos radiactivos en una población. La interacción débil convierte un quark down en un quark up, cambiando el neutrón por un protón. Los procesos de decaimiento mueven arriba el núcleo del fósforo un paso llevándola a la posición del azufre en la tabla periódica, como vemos en esta gráfica. Decaimiento beta negativo. Las partículas beta son electrones, pero se originan en el núcleo del átomo. El esquema del decaimiento es de la siguiente forma: neutrón pasa a protón más electrón. Como consecuencia del decaimiento beta negativo, el átomo se convierte en otro número atómico de mayor unidad. El decaimiento beta positivo. Las partículas beta positivos o positrones son electrones de carga positiva. Se originan en el proceso de desintegración radiactiva. El esquema del decaimiento es el siguiente: protón se convierte en neutrón electropositivo, como podemos ver en la siguiente gráfica. Como consecuencia del decaimiento beta positivo, el átomo se convierte en otro número atómico menor unidad. El positrón eyectado pierde su energía cinética por choques con los electrones del medio, cuando su velocidad es cercana al reposo, y se aniquila con un electrón y se emiten dos rayos gamma de 511 keV. El electrón y el antineutrino. Los primeros estudios del decaimiento beta revelaron un espectro de energía continuo hasta un máximo, a diferencia de la energía previsible de las partículas alfa. Otra anomalía fue el hecho de que el retroceso nuclear no estaba en la dirección opuesta a la del momento del electrón. La emisión de otra partícula era una explicación probable de este comportamiento, pero las investigaciones no encontraron ninguna evidencia de cualquier masa o carga. La interesante la historia relata a Wolfgang Pauli en el año 1930 poniendo una partícula hasta entonces no observada para explicar la distribución continua de la energía de los electrones emitidos. Posteriormente, en
Enrico Fermi llamó esta partícula neutrino y desarrolló una teoría de la desintegración beta, en la que el neutrino extraído llevaba la energía que faltaba y el momento. Sin carga y sin casi masa era difícil detectarlo. Hasta el año 56 no fue logrado la detección experimental del neutrino, por razones de simetría. La partícula emitida junto con el electrón del núcleo se llamó antineutrino. La emisión de un positrón es acompañado por un neutrino. El positrón y el neutrino. La emisión de un positrón o un electrón se conoce como decaimiento beta. El positrón es acompañado por un neutrino, una partícula sin masa y sin carga, debido a la emisión de un neutrino. Los positrones son emitidos con el mismo tipo de espectro de energía que los electrones que se desintegran beta negativo, como podemos observar en esta gráfica. El espectro de energía beta. El proceso de decaimiento beta se emite bien un electrón o un positrón, como también se emite un neutrino o un antineutrino. Hay un espectro de energías para el electrón o positrón dependiendo sobre la fracción de la energía que reacciona Q. Se lleva la partícula masiva. La forma que esta curva de energía se puede predecir desde la teoría de Fermi del decaimiento del beta. En las abscisas, número relativo de positrones, y en las ordenadas, la energía cinética del positrón, el espectro de energía de positrón del decaimiento y el valor de su caída. Conclusiones. Al principio de la exposición se hablaban de los quarks, pero ¿qué son los quarks? Los quarks son las conclusiones de los intentos para encontrar los fundamentos de la construcción de la materia. Con el triunfo de la teoría atómica del siglo XXI se concluía que los átomos eran componentes últimos de la materia y de ahí su nombre por ser indivisibles. Desintegración beta: un neutrón se convierte en un protón, un electrón y un antineutrón electrónico. Desintegración beta positivo: un protón deviene de un neutrón y un positrón, y un neutrino electrónico. El espectro de energía de la partícula beta y el descubrimiento del neutrino. Al contrario que en los casos de la desintegración alfa o de la emisión beta, en la desintegración beta, el espectro energético de las partículas beta detectadas es continuo. Atendiendo al principio de conservación de la energía total de la partícula emitida en la desintegración beta debe ser igual a la diferencia de energías del núcleo original respecto del resultante. Aquí damos por terminada esta exposición. Por su atención prestada, muchas gracias y hasta la próxima.